Charros contra nazis. El charro es una figura indispensable en el folclore mexicano, y su origen se remonta a los primeros jinetes mestizos e indígenas que aprendieron a montar a caballo en la época del virreinato. A lo largo de la historia, los charros han estado presentes en muchos sucesos trascendentales, pero existe un episodio poco conocido, en el cual un ejército de charros asumió la defensa de la soberanía nacional, en caso de que las fuerzas de invasión de la Alemania nazi hubieran llegado al territorio mexicano. En los desfiles del 16 de septiembre en la Ciudad de México, invariablemente figura un contingente de charros que marcha a la par de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto tiene su explicación en que Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946, declaró a los charros como cuerpo de reserva del ejército mexicano durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia comienza en mayo de 1942, cuando submarinos alemanes atacaron barcos petroleros mexicanos como parte de la estrategia para bloquear el suministro de petróleo a los Estados Unidos. En respuesta, el gobierno mexicano, encabezado por Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. México nunca se ha caracterizado por poseer grandes fuerzas armadas, de manera que en aquel momento la contribución de nuestro país consistió en proporcionar recursos y apoyos a los países aliados que combatían de manera directa. Fue hasta 1944, cuando el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana participó efectivamente en operaciones de combate en el frente del Pacífico. Pero volviendo a 1942, y ante el temor de que las fuerzas del eje llegaran a México, hubo una persona que en un arrebato patriótico resolvió actuar de manera contundente. Antolín Jiménez Gamas, un excombatiente que participó en la Revolución Mexicana junto con los Dorados de Pancho Villa, y que en aquel momento era presidente de la Asociación Nacional del Charro, hizo un llamado para todos los lugares del país donde existan hombres de a caballo. A su convocatoria acudieron alrededor de 100,000 charros que constituyeron la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Los requisitos para formar parte de este grupo eran 3: ser mexicano, tener independencia económica y ser hombre de a caballo. No eran militares, eran hombres montados a caballo, armados con pistolas, carabinas y machetes, enfundados en el tradicional traje del jinete del campo mexicano. Instructores del ejército mexicano y sobre todo veteranos de la guerra de guerrillas en la Revolución Mexicana se encargaron cada domingo de preparar a los charros guerrilleros en 250 sedes por todo el país. La formación de la Legión de Guerrilleros Mexicanos se hizo con la autorización del presidente Manuel Ávila Camacho, quien firmó el decreto para que los charros formaran parte de las reservas del ejército mexicano. El ímpetu patriótico del ejército de jinetes acabó tan rápido como comenzó, puesto que el fracaso de la invasión a Gran Bretaña demostró la incapacidad de las fuerzas armadas alemanas para intentar ataques en gran escala contra territorios en América. Por lo tanto, la Legión de Guerrilleros Mexicanos nunca se enfrentó al ejército alemán y quedó solamente como un episodio más de los charros en la historia nacional. Sin embargo, y totalmente inmersos en el terreno de la especulación, cabe la pregunta: ¿qué hubiera pasado si las fuerzas armadas alemanas hubieran llegado a México y la Legión de Guerrilleros Mexicanos se hubiese enfrentado contra la Wehrmacht? En la siguiente entrega, iremos más profundo en la especulación para tratar de imaginar quién hubiera ganado en la guerra de charros contra nazis.